Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Voleibol Tico, acá en punto de partida, repasando, ¿no? Con los MVPs de Juegos Deportivos Nacionales de Limón 2026 en voleibol de sala, donde quedó Shania Baylis como mejor jugadora en femenino con el equipo de Limón y Justin Varela en masculino con el equipo de San José, que dicho sea de paso recuperó la medalla de oro San José en un partido épico contra Limón. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a tener por acá a Justin Varela? Justin, bienvenido una vez más a un podcast. Lo hemos tenido ya por voleibol de sala, pero no sé si será la primera vez que lo tenemos en un podcast de voleibol sala. Justin, ¿qué tal? Todo bien, Juli. No, no, o sea, gracias a ustedes por siempre ahí tomarnos en cuenta y estar pendiente de todos. Y más, yo creo que sí es la primera vez de sala. En realidad, creo que los otros habían sido como de playa. Ese es como el primero así enfocado en sala. Sí, sí, sí. Recuerdo el último que de hecho había sido tipo live en Instagram. Ahí hicimos la Ajá. prueba con Julián Araya cuando consiguieron el oro centroamericano. Fue un año de locos, ¿no? Justin, el Sí, man. 2025, mucho de todo. Pero bueno, vamos a empezar primero porque parte de estos podcasts con los MVPs es que la gente los conozca, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero bueno, para que quede otra vez por acá. Justin Varela, con una carrera muy promisoria como futbolista, decidió dedicarse al voleibol. Justin, un poquito cómo es esa historia, ¿no? A mí me han contado que usted juega muy bien fútbol, entonces, ¿cómo era eso, verdad? De entre una y la otra y al final se decidió, ¿no? Por el vóley. Bueno, man, yo desde chiquitillo, mis tatas me habían metido en fútbol. Man, ese es de mis deportes favoritos, la verdad, todavía soy un gran fanático. Y sí, mae, básicamente practicaba mucho. En la escuela estuve ahí un proceso con la liga, viajaba desde Atenas a la escuela todos los días. Y nada, mae, después de cierto tiempo, ya como a los 15 años de edad, actualmente tengo 21, empecé a jugar voleibol. Por ahí empezó mi etapa, empecé con Carlos Matarrita, acá en Atenas. Y sí, básicamente fue eso, mae, como que se deshizo el equipo acá, fútbol de Atenas, y de Atenas es muy famoso por voleibol y era lo que había. Terminé este deporte, ¿verdad? Gracias a Dios, muchas cosas han salido bastante bien. La verdad, ha sido bastante provechoso. Vamos aquí con varios detallitos. Primero, ¿qué posición jugaba usted, Justin? Yo empecé por playa, que eso es algo bastante ahí, No, no, pero digo como, en fútbol, en fútbol. en fútbol era delantero, Delantero, ¿era delantero goleador centro. o...? Sí. No, no, sí, haciendo goles. Ya después pasé a central porque mae, era muy alto para la categoría en la que estaba en ese entonces y el entrenador de ahí le encantaba, no sé, ponerme de central, creo que lo hacía bien. Entonces ahí me puso y ya esas eran las dos posiciones mías, sí. Pero Sí. me gustaba hacer la verdad, las dos me gustaban bastante. ¿Por qué se deshizo el equipo de fútbol de Atenas? ¿Qué fue lo que pasó? Mae, básicamente acá había una academia que se llamaba, no, ahorita no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero la tenía ahí un exjugador, se llama Victorino Quesada. Y el problema fue como que la categoría específicamente de nuestra edad en ese momento se deshizo, o sea, como que muchos se fueron a jugar afuera, otros siguieron estudiando, ya no tenían como tanto el enfoque. Entonces, básicamente fue eso, digamos, como que se deshizo ahí el equipo de fútbol y ya de ahí lo único que quedaba era voleibol. Sí, pero bueno, al final salió muy bien. Ahora sí, pasemos a esa otra parte de la historia donde Justin empieza a jugar más bien en playa, ¿no? Y ya después conoció Sala. Básicamente es demasiado loco, o sea, aquí antes en las canchas de voleibol de playa de Atenas cuando existían. Yo literalmente pasé caminando, porque por ahí se pasa siempre para ir al cole, y estaban jugando. Estaba en ese entonces, igual, Carlos Matarrita, entrenando para unos Juegos Nacionales. Si no me equivoco y no mal recuerdo la fecha, esos Juegos Nacionales eran 2019, creo. Y nada, o sea, llegué, me acerqué y empecé a entrenar. Justamente, la pareja que iba en mi categoría, uno de ellos se retiró, o sea, como que dejó ahí el team, entonces ocupaban uno y ahí me metieron. O sea, yo fui como con 6 meses de jugar voleibol en mi vida y ahí de milagro sacamos una medalla de plata. Ah, bueno, ya desde el inicio les estaba Sí, yendo bien. eso fue ¿Y con, ahí con quién súper. jugaba Justin?
Jugaba con Stuart Fernández, Stuart Fernández. Ah, que, bueno, que está ajá, ahorita en en primera primera también. con A ver, Atenas, sí. yo no sabía que Stuart jugaba playa tampoco. Sí, 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 Stuart era buenísimo, era, o sea, Sí. es muy buen jugador y en ese entonces también era, destacaba demasiado, digamos, todos teníamos como la misma edad y él era, estaba en otro nivel, ese hijo de pucha, me brincaba demasiado y jugaba bastante bien. Sí, 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 ahí tuvo buen compañero entonces para empezar. Sí, sí, sí. Y ya después, ¿cuándo fue que se metió al voleibol de sala? El voleibol de sala, el año pasado fue el primer año en donde realmente entrené, por así decirlo, o sea, porque los años anteriores con Atenas, mi enfoque estaba full en playa, entonces básicamente iba cuando podía y ellos me, o sea, me abrían las puertas, mae. Entonces, sí, o sea, básicamente fue eso. Iba cuando podía, no podía entrenar siempre entre semana, muchos partidos no pude asistir y todo eso. Entonces, el año pasado sí fue como mi primer año, ya enfocado bastante en sala, o sea, entrenando bastante, jugando la mayoría de los partidos, etcétera. Entonces, el 2024, por ejemplo, cuando Atenas queda tetracampeón, que es donde yo lo tengo a usted presente jugando la fase final y haciendo buenos partidos y todo, usted ahí, di, a veces sí iba y a veces no iba, digamos, estaba en ese toque. Sí, ese torneo de sala fue así, básicamente, digamos, a veces podía llegar a entrenar, a veces no podía porque estaba en San José entrenando playa o estaba fuera del país representando a Costa Rica en algún torneo, algún Orseca o algo así. Para la fase final creo que fue que justamente no había ningún torneo de playa, entonces pude entrenar como un par de semanas con ellos seguidas y me convocaron a esos partidos cuando eso no era titular, pero sí me convocaron y logré ayudar ahí al equipo. Creo que fue específicamente una semi contra Belén acá en Atenas fue. Sí, sí, la tengo presente, pero yo recuerdo que en esa fase final, sí, ¿verdad? Lo voy a decir yo para que no lo diga usted, ¿verdad? Pero sí, sí marcó bastante diferencia ahí en esos últimos partidos. De hecho, recuerdo que era un caso curioso porque en Atenas estaba evidentemente Andrei Quintero, ¿no? Que ya tiene años. Estaba Víctor Alpizar también, que a veces lo ponía a jugar ahí de opuesto y de repente salió Justin Varela y entonces no decía, di, Atenas tiene tres opuestos y el que juegue, Sí, ¿no? sí, Era sí, como fue el un caso. momento ahí bastante complicado porque todos estábamos en un nivel bastante parecido. Igual André era el titular sin duda, digamos, y ese partido sí como que, no me acuerdo bien si lo empecé de titular, pero sí lo terminé, digamos. Ujú. Entonces sí, sí, estuvo ahí. Cualquiera que pusieran creo que lo podía haber hecho bastante bien. Claro, sí, terminan siendo campeones contra San José en aquel momento. De hecho, le ganaron 3-0 a esa final sobrados, ¿no? Atenas en ese tetracampeonato. Y de ahí pasamos a la siguiente parte de la historia de Justin, ¿no? Aquí haciéndolo rápido, ¿no? Que es con la camiseta que tiene puesta ahorita, la de San José. Justin, ese paso de un lado al otro, ¿no? También se pasó Jason Brown el 2025. ¿Qué pasó, más o menos, verdad? Para ir a jugar a la capital. Realmente yo, lo hablé mucho con Jason. Jason fue una persona bastante clave en ese punto de mi carrera. Me ayudó muchísimo. Yo puse muchas cosas en la balanza para ver qué más me funcionaba. Y yo quería también ser titular, digamos, que se me diera una oportunidad, por así decirlo, para jugar ya el torneo completo. Claramente, digamos, yo poniendo de mi parte también la responsabilidad de no faltar tanto, como en su momento fue con Atenas, etcétera. La balanza se inclinó por San José. O sea, la verdad, como le dije, Jason fue una clave bastante importante de ese paso. Y ahí al final se fue. Entonces los dos nos pasamos y, increíble. O sea, San José, súper agradecido con ellos, me abrieron las puertas y nada, estoy bastante feliz con ellos y estoy bastante motivado ahí con Chepe, mae. Sí, totalmente, ¿no? Ya, bueno, como usted mismo lo menciona, Justin, ya era como el primer año donde usted estaba metido en sala propiamente, ¿no? Y aquí hay otro tema que evidentemente por jugar voleibol de playa yo creo que se le facilitaba un poco, pero en Atenas usted era opuesto y desde que llegó a Chepe fue a jugar principalmente como punta, ¿no? Entonces no sé si tuvo algún problema como en adaptarse o lo agarró rápido también. Al principio me daba un toque de miedo a la recepción, porque en playa yo no recibo mal, pero es muy distinto, digamos, el saque El flotado en saque. sala, sí, cuesta mucho y como yo soy muy playero, o sea, soy muy acostumbrado a playa, todo se recibe en mano baja.
acá en sala se puede recibir de voleo, entonces mae, las bolas que vienen al río así al principio me costaban bastante, pero creo que fue un tema más de confianza. Al principio, como al hacer esa transición, yo sí quería jugar de punta, realmente creo que podía aportar más al equipo por ahí que quedó puesto. No, no era para competir con Hill, ¿no? No, no, no. Ahí hubiera estado vacilona esa competencia. Sí, sí, sí. Pero sí, mae, fue un tema que antes de yo pasarme, yo sí se lo comenté a Pablo, como mae, yo sí me gustaría ejercer la posición de punta. Creo que ahí podría aportar más al equipo, quedó puesto. Y nada, o sea, como le digo, eso era el único detalle ahí que tenía en ese entonces, pero fue un tema, como le digo, más que todo de confianza y acostumbrarme ya a estarlo repitiendo y repitiendo. Sí, por supuesto. Y entonces ya ahí es donde tenemos el Justin, ¿no? Del 2025 que la gente es el que tendrá más presente, ¿no? Con San José, que desde que empezó el torneo ya eran líderes, estaban ahí arriba, perdieron un partido de primera fase, la segunda fase también la ganaron invictos, si no estoy mal, no sé si por ahí otro partido. Y llegaron a la final, pero bueno, antes de la final propiamente con Cartago, Justin. Usted seguía jugando playa, ¿no? Incluso antes de todo eso estaba el Campeonato Nacional de Voleibol de Playa, que estuvo con Jason Brown y con Esteban, ¿cierto? Con Esteban Escobar. Escobar. Entonces, cuénteme un poquito también sobre ese combinar, ¿no? Sala y playa y sobre todo el año de sala, que usted mismo lo dice, es la primera vez que está muy metido ahí, pero sin dejar de lado la playa, ¿no? Bueno, fue bastante difícil al principio. Yo tuve la gran suerte de que tengo, bueno, en ese momento estaba Addison Milanés de entrenador de la selección, el cubano, y Di Pablo Acuña en primera edición. Tuve la suerte de tener dos entrenadores realmente buenos en lo que hacen y lo que hice fue una planificación, o sea, saber cuáles eran los torneos de playa, saber cuáles eran los de sala, a cuáles podía ir de playa, a cuáles no podía ir de playa y en cuáles iba a poder en sala ayudar al equipo y estar presente. Nunca hubo conflicto de los dos lados, la verdad, creo que siempre me apoyaron, siempre estuvimos como bien conscientes todos sobre ese tema. También los entrenamientos fueron con diferentes cargas, obviamente para no llegar a una lesión o algo así por el estilo. Y nada, o sea, como le digo, totalmente agradecido con Pablo y con Addison porque nunca me dieron como ese problema y pude ejercer las dos, que era lo que realmente quería hacer porque creo que podía apoyar en las dos. No sé si siempre va a ser así, pero en ese momento sí me sentía bastante cómodo haciendo los dos y también la parte física me era muy importante, pero como le digo, se trabajó bastante a mano todo, entonces no pasó ningún problema, por así decirlo. Ahora bien, yo tengo que usted en 2023 estaba en el equipo de Super Salón, ¿no? Con Julián Araya, pero en realidad ni siquiera me parece que quedaron en el podio y la respuesta más sencilla yo creo que es que ustedes pasaban jugando muchísimo con la selección, ¿no? Entonces les complicaba mucho como las fechas del torneo acá en Costa Rica, pero en 2024 sí se me escapa un poquito, como que de repente es que estoy revisándolo rápido también, pero no lo veo mucho. No sé cómo fueron esos años anteriores que también usted quería como comprometerse más para el 2025. Ok, el 2023 si no me recuerdo, no hay registros porque justo en ese año el equipo de Super Salón era Julián Araya, yo y Stanley Gran era el tercer jugador. Cuando eso Stanley venía empezando a jugar playa. En ese entonces había un Mundial Sub-19 de voleibol sala en Argentina, en el cual convocaron a Julio Araya y a Stanley también. Entonces, básicamente, como ya la fecha era muy cerca de sala, faltaba como un mes por tema, obviamente, de cuidado de lesiones y todo eso, no pudimos terminar el campeonato nacional de playa. De hecho, ese campeonato nacional de playa, hasta ese momento, Julián, Stanley y yo íbamos de primeros. Yo sí me acuerdo bien, pero ahí no pudimos cerrarlo por esos temas, ¿verdad? Que yo, o sea, yo le di todo mi apoyo a Juli y yo le dije que no, jamás, o sea, era un mundial con un campeonato nacional, creo que Ese era la como el Dream balanza, Team, ¿no? Ese era sí, sí, el Dream Team del básquet en el Barcelona 92 ahí ustedes tres en ese equipo. sí, estuvo bien loco ese equipillo. De hecho, una de las fechas la había jugado, si no me acuerdo mal, Juli con Stanley y habían quedado terceros y era como la primera vez que Stanley jugaba playa. Pero sí, ahí tenemos un equipo sólido, sí. Y luego en el 24 el... Ah, bueno,
Y en el 24 yo no lo jugué. No lo jugué porque en ese momento dejé de jugar con Juli, empecé a jugar con Daniel Diner y hicimos un campamento en Brasil como de 3, 4 meses por ahí. Y justo eran las fechas de campeonato nacional, entonces yo decidí no jugarlo, decidí aprovechar esa gran oportunidad que se me dio en ese momento, sin dudarlo, hasta congelé un cuatri de la U. Y sí, básicamente fue por eso, ¿verdad? Brasil estuvo súper bueno, o sea, creo que ha sido el campamento más provechoso que he tenido en mi vida en el ámbito deportivo. Y sí, man, o sea, súper agradecido también por eso. Recuerdo que usted me había dicho que tuvo la oportunidad de jugar y todo con quiénes era, que era la pareja número 2 del mundo, me Con parece. George y, y con George Ajá. Y y André era, André, André, ajá, sí. George y André, sí, Sí, correcto. sí, un par de veces entrené con ellos y una vez fogueé contra George y un japonés y de ahí sí, Sí, imagínese cómo nos fue. para la anécdota, sí. Ahí para la historia nada más. Para la historia, sí, Yo totalmente. creo Ok. que George nos pudo haber hecho ese día por lo menos 15 aces en 2 sets. Sí. Ay, muy Bueno, bueno. sí, sí, me imagino, ¿no? Y por algo número 2 del mundo, ¿no? Ya son palabras mayores. Se dice más Sí, fácil sí. de lo que es. Pero bueno, por supuesto, la experiencia. Ok, ya estamos en 2025, el campeonato de playa, el campeonato de, ¿verdad? El campeonato de sala. Eh, digamos que ya el campeonato de playa se habló en su momento y demás. Ustedes quedaron, me parece que, claro, es que el campeonato de Creo playa que tuvo quedamos de la. cuartos. Sí, porque tuvo la particularidad de que la última fecha era la que definía todo. Exacto, sí, Sí, porque de hecho aquí tengo que ustedes ganaron una fecha, llegaron a otras tres finales, pero en la última fecha, que al final era como la definitiva, pongámoslo así, quedaron de cuartos, ¿no? Entonces por sí. ahí fue esa posición. ¿Este año va a jugar playa? Yo sí. De ahí, no, todavía no tengo la información ni del campeonato nacional, entonces estamos esperando eso, A a ver, ver a cuál es la ver. decisión, ¿verdad? Sí, 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 a sí. ver si lo puedo jugar. Pero dependería así como de las fechas y que le dé chance Sí, con. más que todo, exactamente, Ajá. con el tema de sala también, y Ujú. ya, y sí, básicamente eso, más que todo para acomodarlo un poco mejor, ¿verdad? Sí, Planificando al final como todo sale mejor. equipo, pareja y eso, ya está. Igual, Jason, Puede ser, ahí por está, ahí anda, puede lo ser está viendo, ahí, sí, 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 sí. sí, hay un tema ahí, No lo ahí, voy ahí. no lo voy a comprometer, pero bueno. Y tenemos el campeonato de sala, ¿no? La final ya todo el año con San José y llega la final con Cartago, ¿no? Yo obviamente hablé con la gente de Cartago como campeones nacionales y demás, pero bueno, ya aprovecho que lo tengo por acá, yo del lado de ustedes, ¿no? San José, que de repente llegaban como favoritos, aunque en realidad estaba muy parejo todo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo vivieron esa final, no? El partido en Cartago, aquel 3-0 y la maratón de partidazo, ¿verdad? Que fue después en Plaza Víquez. Mae, para hablar un toque sobre el torneo, yo sin duda creo que fuimos el equipo más constante. Yo creo que eso se ve en los resultados y se ve reflejado en el trabajo. A pesar de que Jason y yo llegamos y no, al menos yo no había jugado con ninguno de San José, me logré adaptar súper bien, al igual que Jason, estoy seguro que también. La final con Cartago nos costó mucho, al menos a mí me cuesta jugar un poco en gimnasios altos por el hecho de que ninguno se hace en Costa Rica, digamos. Pero nos costó muchísimo. Cartago un equipo muy fuerte. Creo que en los dos partidos de la final fue un equipo muy, muy ordenado defensivamente. Este, atacando, creo que también tenía muy buenos atacantes. Tenía Nacho, que estaba haciendo las cosas súper bien. Tenía Stanley también, que está jugando bastante bien. Pero a mí me gustó más el orden táctico que tuvieron ellos en defensa. Digamos, en esa final yo me acuerdo que a veces habían rallies de 6 jugadas que pasaban de lado a lado. O sea, de los dos equipos bastante, bastante bien. Creo que el 3-0 en Cartago, como que, o sea, no sé cómo decirlo, fue un partido bastante extraño. Creo que a nosotros no nos salieron muchas cosas, o sea, creo que fue un partido complicado, creo que ninguno estaba como sintiéndose cómodo en general. Y sí, o sea, ya en la final en San José, fue un muy gran partido,
para la vista de las personas. Personalmente, a mí me pareció un muy buen partido de nuestro lado, el equipo San José en los dos primeros sets. Mae, creo que fuimos un equipo muy superior. Estábamos jugando muy bien, estábamos siendo ordenados, estábamos sacando bien, estábamos siendo también ordenados tácticamente, que es bastante importante, ¿verdad? Que eso fue tal vez alguna ventaja que nos dio ese 3-0 en Cartago. Analizar bien el partido que se venía, poder ver repetición del partido, etcétera. Mae, pero después de sus dos sets por cero, fuimos al tercero. Creo que el tercero se fue por diferencia, si no mal recuerdo, que fue un buen set. Creo que teníamos una buena ventaja y no supimos cerrar. Cartago supo aprovechar muy bien el momento y nos ganan ese set. Los últimos dos sets, mae, yo personalmente a mí no me gustó mucho cómo jugué. Creo que en esos últimos dos sets me salió un poco, pero fue como, no sé, creo, fue una sensación bastante rara, fue algo nuevo, fue algo, bastante tuanis también, porque al final de todo eso se aprende, pero nada más, o sea, creo que Cartago, se lo merecía, realmente creo que se lo merecía, ma, ellos dieron muy buen partido, o sea, todos los jugadores muy bien, creo que darle vuelta a un partido 2-0 en una final, siendo visitante, no es algo para nada fácil y lo supieron aprovechar y nada, o sea, muchas felicidades a ellos ahí por el campeonato. Sí, sí, me parece, coincido la verdad en casi todo y yo que lo, verdad, ya totalmente desde afuera y todo, pero sí, sí, comparto casi que todos los puntos que acaba de mencionar Justin. Y bueno, ya tenemos bastante el podcast, ¿no? De toda la historia y todo esto. Aquí yo sé que de repente puede parecer que vamos muy rápido, pero bueno, al final de cuentas Justin es MVP de Juegos Nacionales, ¿no? Entonces ahí es donde enfocamos un poquito más. Ya una vez termina el campeonato nacional, bueno, ya usted había jugado toda la eliminatoria y todo con San José, ¿no? Para Juegos Nacionales. ¿En algún momento como que existió la posibilidad de volver a jugar Juegos Nacionales con Atenas, Justin, o ya era como definitivo que usted iba con San José? Yo realmente no sabía si los iba a jugar en su momento, porque no sabía qué planes tenía realmente para la fecha de enero, porque no sabía si me iba a ir a entrenar o no, pero sin embargo, mae, creo que de verdad durante todo el año hay, bueno, en Juegos Nacionales de San José, el equipo de San José hay muchos jugadores que juegan primera división. Entonces, ma, durante todo el año me llevé demasiado bien con ellos, ma, formamos ahí como una familia, por así decirlo, todo el equipo. Ma, y yo me sentía muy cómodo, o sea, realmente creo que sabía que si los iba a jugar con ellos. Entonces, de ahí sí, o sea, los jugué con ellos, mae, totalmente increíble la experiencia en general también con ellos, mae, muy buenos teammates. Sí, me imagino. Acá, sí es cierto, yo ya iba a entrar en Juegos Nacionales. Me estaba quedando pendiente, tal vez lo más importante de todo. La medalla de oro en Juegos Centroamericanos, Justin. Dentro de todo lo que pasó, ¿verdad? En ese 2025, esa medalla de oro centroamericana, invictos, otra vez con Julián Araya, ¿no? ¿A qué edad conoció usted a Julián? Mae, Julián y yo fuimos al primer torneo de playa juntos, que era el primer torneo internacional de los dos. Yo tenía 16 y él tenía 14 años, y fue un sub-21 Y usted en ahorita tiene, Guatemala. usted Ahorita tengo está 22. Yo hace lo conozco ya seis. hace 6 5 Seis años, años, sí. sí, sí, sí. Claro, jugar en Sí, sí. sub-21 con 16 y 14 años, ni me Sí, imagino, sí, sí. ¿verdad? Pero, ok, ya después de, a ver, después de un tiempo, supongo que ustedes igual seguían jugando juntos en selección y demás, no así en campeonato, ¿verdad? Los últimos 2 años, pero esos juegos centroamericanos, no sé, Justin, si usted me dirá si fueron así el highlight, ¿no? El momento top del año, ¿no? Esa experiencia. Yo creo que el año que nosotros tuvimos fue un año muy bueno. O sea, pero creo que ese año fue muy bueno porque de verdad trabajamos para eso. O sea, ese año nos matamos entrenando para todos los torneos o sea, el gran push que tuvimos, creo yo que fue en el primer Norseca que nosotros vamos, eran dos paradas en Dominicana. Era una mayor y un sub-23. Nosotros íbamos al mayor sin expectativas realmente porque teníamos ya mucho tiempo de no jugar juntos. Entonces, bueno, la selección en ese momento decidió mandarnos a nosotros dos para el mayor y para el sub-23. Y en el mayor pasamos de primeros de grupo con Estados Unidos, con Venezuela
y con otros dos equipos que se me olvidan. Y mae, cuando nosotros le Canadá, ganamos Canadá y Canadá, ajá, República Dominicana. y República Dominicana, o sea, Ujú. era básicamente el grupo de la muerte, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos de primero de ese grupo, creo que eso fue lo que nosotros nos dijo como, "Mae, realmente Costa Rica puede competir, o sea, ni siquiera Julián y yo, Costa Rica en general, puede competir a nivel Norseca y nivel mayor, ¿verdad? O sea, no solo categorías menores. Mae, después perdemos cuartos de final con Nicaragua, un gran equipo, perdemos 2-1, 15-13, si no me equivoco, el último set. Pero sí, ma, esa vara nos funcionó muchísimo para darnos ese push. La próxima semana ya fue el sub-23 y ya íbamos con otra mentalidad totalmente. Julián y yo habíamos quedado de plata en un sub-23 en Dominicana hace unos años anteriores, que de hecho la pareja con la final fue Alayo y Noslen, o sea, era una locura que Ujú. ellos fueran sub-23 en ese momento. Aquí Y nada ahí sí más que nos para, llevamos, nada más Justin, perdón que lo corte, para hacer la explicación a la gente, Alayo y, ay, ¿cómo era? Noslin. y Noslen, ajá. A ellos dos terminarían jugando las Olimpiadas. Entonces, para que la gente se haga la cuenta, ¿no? De a quién se refiere Justin, sí, en esa final. Y ganando tours mundiales, ¿verdad? O Sí, sí, sea, o sea, una locura. era una locura. El despegue de ellos fue demasiado rápido, por Era ponerlo así. demasiado rápido. Ujú. Y bueno, sí, entonces la semana siguiente ya era el sub-23, ya habíamos, o sea, con una mentalidad totalmente distinta. De hecho, íbamos a ganar. O sea, de verdad había una pareja súper buena de Estados Unidos, que justo con ellos fue la final. El primer set no nos fue muy bien, que digamos, justo ese, justo ese, ¿cómo se llama? Ese partido fue así. Ya después en el segundo set lo ganamos nosotros. Y el tercer set lo ganamos 15-12, me acuerdo. Y ya, digamos, en ese momento, para mí ese fue mi mejor momento en 2025 realmente. Ni Ok, siquiera Juegos Centroamericanos que ganamos medalla de oro. Esa medalla, ese Norseca, o sea, de verdad ahí fue donde yo me di cuenta que como que uno siempre lo sabe, que uno puede competir y todo, pero siempre está eso de que al final si vos crees que puedes competir, no significa que los resultados te respalden, ¿verdad? Porque uno puede ser muy fuerte mentalmente en ese tema y creer eso, pero si los resultados no te respaldan, al final una cosa no va con la otra, ¿verdad? Y mae, fue un momento histórico para el país, fue un momento que mae, yo creo que lo voy a recordar el resto de mi vida, sí. pero Aquí, sí, creo que aquí ese, nada ese torneo, más fue la primera vez que una pareja costarricense ganó un turno Orseca en cualquier categoría. Fue la primera vez. Y lo repitieron. y Poquito eso tiempo fue lo más después. increíble. Sí, 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 sí. eso fue lo más increíble. Ya después, como un mes, volvimos a un sub-23 en el Caimán y logramos hacer ahí el bicampeonato. Sí, sí. Entonces, sí, man, 2025 fue una locura. Fue muchísimos buenos resultados, gracias a Dios, pero como le digo, o sea, de verdad, yo creo que ese año, man, nosotros, fue pucha, entrenamos así hasta ya no dar más. Sí, 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 bueno, ahí está el resultado, ¿no? De verdad, podría ser, ¿por qué no? Y aquí, evidentemente, la gente que sepa de historia y todo podrá comentar más, pero cuidado y no podría ser el mejor año de una pareja tica, ¿no? Tal vez a nivel Norseca o a nivel, ¿verdad?, de la región. Ya eso habría que preguntárselo tal vez a Mauricio Prado, o ya gente que haya Sí. vivido con los Alex Villegas y Marcelo Araya y demás, pero sí, sin duda, resultados muy destacados. Y bueno, entonces pasamos ahora sí ya. Yo creo que ya ahora sí, ¿no? Repasamos todo un poquito. Me faltó algo, Justin, es que fue demasiado ese año, una No, yo locura. creo que ya, Bueno, estuvo muy bueno, sí. pasamos a revisar, a repasar más bien lo que fueron los Juegos Nacionales. Su primera experiencia en Juegos en sala, porque yo sé que usted tiene medalla de oro en playa con Julián, de hecho, lo recuerdo bien, fue la primera vez que yo de hecho cubría voleibol. Aquella vez probablemente ni siquiera me atrevía a ir a hacerles preguntillas o algo. Pero sí sé que usted jugó voleibol sala en 2024 en Guanacaste con Atenas. Esa fue su primera vez en sala de Esa fue mi juegos. primera experiencia en sala, sí. Claro, sí. Ahí fue donde yo Sí, 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 sí. conocí al Justin Varela, jugador de voleibol sala también. Y de hecho recuerdo que lo pusimos ahí en el equipo ideal y todo el asunto como puesto, ¿verdad? Entonces sí, la verdad yo me llevé una grata sorpresa en esos Juegos Nacionales y ya después, ¿verdad? Con el tetracampeonato de Atenas y todo, entonces, ¿verdad? Ya ahí fue donde empecé a verlo un poco.
Pero bueno, ahora con San José, con ese grupo que usted menciona que eran una familia, que prácticamente todos tienen experiencia en primera división, porque eso sí hay que reconocérselo a San José, todos tuvieron sus momentos, de hecho la mayoría en ese 2024, donde usted con Atenas les gana la final, ¿no? Ahí fue el año donde yo siento que la mayoría de esos muchachos de San José, pues empezaron a adquirir esa experiencia. Ustedes llegan a Juegos Nacionales, Justin. Y seamos totalmente sinceros, ustedes iban por esa medalla de oro, ¿no? Directamente, no había otra que no fuera eso. Sí, pero mae, yo antes de juegos sí que realmente me parecía unos juegos nacionales en donde cualquier equipo podía ganar. Yo creo que hace muchísimo tiempo, mae, yo no veo unos juegos nacionales con tantísimo nivel de todos los equipos. Mae, de hecho, el fin de semana antes de irnos para allá, creo que fue el fin de semana que San José hizo una Copa Élite, así se llamaba. Bueno, invitaron a los equipos de juegos nacionales, tanto masculino como femenino. Y al menos yo que estuve en los masculinos, ahí, mae, sí, yo dije como que no me sorprendería si cualquiera gana, ¿verdad? Honestamente, en el fondo sí iba por esa medalla de oro. Creo que todo el equipo estaba conectado con eso. O sea, lo hablamos y lo dijimos y lo manifestamos y todo. Pero sí me pareció eso, mae, como te digo. O sea, creo que yo sí realmente creía que había mucho nivel. Entonces, si pasaba algo diferente, no me iba a extrañar, ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto. Y a ver, es que estaba Alajuela, que básicamente es el equipo de primera división. Ahí uno le añade tal vez a algunos dos jugadores o algo así, pero la base del equipo de primera, o que terminó siendo del equipo de primera, era esta de Alajuela. Estaba Limón, por supuesto, siendo anfitriones, con Stanley, con otros jugadores, ¿no? También de selecciones menores y demás. Y el caso de Avangares, que más bien, digamos que volvió a Juegos Nacionales con un proceso. Entonces, esa fase de grupos, ustedes ganan 3-0. Partido contra Alajuela, de repente complicado, ¿no? Al inicio, el partido contra Bangares sí mucho más contundente. Y el partido contra Limón, fue como un adelanto, ¿no? Ahí como un adelanto de lo que ya después vendría. Pero esa fase de grupos, Justin, ¿qué tal? Mae, Alajuela, la verdad, sabíamos que iba a ser un partido demasiado complicado, mae. Era el primer partido de juegos. Nosotros nos habíamos fogueado varias veces con ellos antes de ir a juegos y siempre había sido difícil. Mae, yo creo que ellos tenían una muy buena base como equipo, como usted dice, mae, todos juegan primera edición de los de ellos también. Y aparte de eso, o sea, son buenos jugadores, de verdad. Mae, y sabíamos que era un partido bastante difícil. Mae, creo que al final nosotros supimos cerrar los sets bien, digamos, porque sí me recuerdo que la mayoría de veces íbamos punto a punto ahí, pero hasta cierto lapso del partido. Ya después de ahí creo que nosotros sacábamos, para mí yo creo que es un tema también de experiencia, creo que nosotros, aunque ellos todos juegan en primera edición, nosotros tenemos más experiencia que ellos. Entonces creo que fue esa parte clave, ma, el saber cerrar, la que nos permitió ganar a la Juela. Luego con Avangares, yo realmente no sabía cómo estaba el equipo de Avangares. Eh, Creo que todo el equipo entramos fuertes a sacar el resultado, ¿verdad? Lo más accesible para nosotros posible y encontrando todavía esa parte final de unión de equipo para estar todos en la misma línea, ¿verdad? Lo logramos, le ganamos 2-0. Creo que jugamos un buen partido contra Bangares. Creo que todos cumplimos los roles que teníamos que cumplir cada uno. Y después el partido contra Limón, era el más importante para mí de juegos. Inclusive, o sea, yo soy una persona que a mí me enseñaron a que está bien, usted puede ir por la medalla de oro, lo que sea, pero todos son un complemento de pequeños pasos que hay antes. Porque al final, si se concentra solo en el resultado, puede perder las metas a corto tiempo muy fácil y ni cuenta se dio, y entonces no llegó al resultado, no vale la pena nada, etcétera, etcétera. Entonces, ese partido contra Limón era muy importante. El primer set lo perdemos. Creo que no estábamos jugando como tan bien nosotros. En el segundo set, hicimos mucho caso tácticamente. El ataque principal era Stanley, ¿verdad? Nos hacía mucho daño en la parte con las zagueras, más que todo. Entonces, quedamos muy, muy.
como conscientes de que había que hacer triple bloqueo. Creo que eso nos ayudó mucho. Muchas bolas las defendíamos y creo que ahí fue donde sacamos la diferencia. Y también el cerrar el set, mae, como le digo, o sea, al final Limón era muy buen equipo, estaban en casa. Para mí no solo tenían a Stanley, mae, creo que el colocador cumplió muchísimo. Creo que el centro este de Cartago cumplió cuando tenía que hacer las cosas bien. Creo que no se arrugó, como decimos los ticos, pero sí el enfoque principal era Stanley. Entonces, de ahí sí, o sea, logramos cerrar. Creo que yo el tercer set lo empezamos igual pegados, pero ya hasta cierto punto, ya creo que es después del punto 10 ahí fue donde sacamos una diferencia nosotros. Sí, ese saber, ¿no? Cerrar los sets y esa experiencia que tienen ustedes que terminó saliendo a flote. Luego el partido contra Miramar. Yo voy a ser sincero, Justin, a mí me encantó Miramar y me encanta desde el 2024. La verdad es un equipo que me gusta mucho, pero es como muy parejito y pura garra y, o sea, de verdad es muy bueno. A ustedes se les complicó, pongámoslo así, en el sentido de que se tuvieron que ir incluso a un cuarto set. Eh, ¿Cómo veían ustedes a ese equipo de Miramar? Porque es que incluso yo diría, como a ver, tal vez la figura o el enfoque, digamos, a ver es Gabriel Ventura, ¿no? Pero es el colocador al final y como que ya luego los ataques son como muy parejos para todo lado. Entonces, ¿cómo se prepara uno para un equipo así, verdad? Que es como tan parejito en todo. Mae, se le puede preguntar a cualquier persona de juegos y yo le dije, para mí el partido contra Miramar es más difícil que el partido contra Limón que tuvimos en fase de grupos. Mae, ¿por qué? Porque Miramar es un equipo completo, o sea, todos cumplen, de verdad todos cumplen. No hay uno que no hay alguien aquí y los demás acá, o sea, todos mantienen una línea bastante constante, juegan por todo lado, o sea, que el mayor ataque de ellos es el opuesto porque juegan en Belén los dos en primera división, se entiende, pero sin embargo, los puntas son buenos, los centros son buenos, defienden un montón y sabía que iba a ser un partido, aparte de eso, iba a ser muy difícil en el tema que tiene mucha garra, o sea, creo que es de los pocos equipos en donde todos los jugadores tienen garra y tienen hambre de ganar y muchísimas veces, hasta me ha pasado a mí, yo he ganado partidos así, o sea, contra no sé, parejas de Estados Unidos que yo jamás pensaba ganarles, a pura garra y a puro corazón le ganamos, entonces al menos yo sí le comuniqué a todo como el equipo y al menos a mí mismo de que ese partido iba a ser muy, muy, muy complicado. Sin embargo, ya en el juego, de los dos, el primer set nosotros lo ganamos, el segundo set creo que lo ganamos bien cómodos, o sea, no me acuerdo el marcador ahorita, tal vez nos costó, uno de esos dos sets nos costó un poco el cierre, o no me acuerdo si fue el tercero, pero al principio pues fue el primero. Sí, perdón, 25-22 que estaba muteado. veinticinco Ajá, veintidós el primero, 25-17 el segundo. Así es. Luego les gana exacto, Miramar a ustedes 25-22 y lo cierran ustedes 25-20. Así fue. exacto. El segundo set, como le digo, lo ganamos cómodo, creo que hicimos bastantes ajustes. Sin embargo, en el tercer set empezamos muy bien, sacamos diferencia, porque sí me acuerdo, pero ellos se nos acercaron y nos dieron vuelta al partido. Cuando nos gana ese set, yo realmente estaba tranquilo, o sea, como le digo, de verdad no me sorprendía para nada, no era como que, tal vez como usted dice, a vista de los demás pueden decir como, uy, Miramar le ganó a San José o lo que sea, pero creo que es porque no saben realmente cómo es Miramar, o sea, y el equipo que tienen. Entonces, de ahí sí, o sea, nos tranquilizamos, confiamos en la parte táctica de Pablo, de Hilbert y de Ronald, que nos apoyaron un montón y logramos sacar el resultado, ¿verdad? Pero esa semi sí estuvo bastante vacilona, man. Yo Sí, disfruté sí. mucho el partido también, realmente, man. Yo lo disfruté mucho viéndolo, también debo admitirlo. Y claro, ya después de ese partido de Miramar y Grecia también fue muy Increíble, emocionante. Sí, fue muy, muy, muy bueno en todo lado. Y a mí personalmente, ¿verdad? Ver a Gabriel y a Etzer es como estar viendo ahí el futuro, una ¿no? locura. Para respaldar un poco lo que dije al principio sobre el tema de que me parecía que cualquiera pudiera ganar, si usted puede ver el último día, que fue el domingo, todos los partidos se fueron a 5 sets. No hubo un solo partido que no se fuera a 5 sets. Inclusive a Vangares contra la Alajuela, que tal vez a la Alajuela ya estaba un poco caído anímicamente, pero sin embargo a Vangares le hizo un partidazo, o sea, ya pura garra, pura lucha, y a Vangares tiene jugadores que son los primeros juegos nacionales, que obviamente es parte de un proceso, pero no se arrugaron en esos partidos. Entonces, por eso es que yo respaldo mucho el hecho de que
hubo mucho, mucho nivel de todos los equipos en estos Juegos Nacionales. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y más que todo es eso, ¿verdad? Porque se vio buen nivel, pero uno sabe que todavía. A ver, muchas veces pasa que jugadores muy buenos de juegos nacionales después tal vez no se traducen en primera división, ¿no? Es normal, pasa en todos los deportes. Pero también uno se queda pensando como lo que puede venir a futuro, ¿no? Viendo el nivel tan alto que hubo. Entonces, realmente sí. Llega a la final contra Limón. Ya mencionaste un poquito, ¿no? Del buen trabajo, por ejemplo, que tuvo Córdoba, el colocador, que tuvo Yedriel también, el central que está en Cartago en primera división. Al final de cuentas no es secreto para nadie, ¿no? Que Stanley era el principal, ¿no? El que se enfocaba muchísimo el juego de Limón en Stanley. ¿Cómo lo prepararon ustedes, Justin? ¿Qué cambió de la fase de grupos a ese partido, habiendo visto la semifinal de Limón contra Grecia y habiendo ya jugado también contra ellos? ¿Cómo era más o menos la preparación para jugar contra un equipo que si bien no era solo Stanley, pues sí se enfoca tanto en uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara contra eso a diferencia de un Miramar, por ejemplo, que más bien era como tan parejito? Bueno, realmente fue lo mismo que la fase de grupos, o sea, era mae, dentro de lo que cabe, cometer los menos errores posibles nosotros y también mae, hacerle el triple bloqueo a Stanley pues, en la zaguera, ¿verdad? Que era donde personalmente, al menos yo creo que era donde más daño nos hacía, creo que adelante defendimos más bolas que cuando él estaba atrás, atrás era un ataque bastante fuerte, digamos. Pero básicamente fue la misma táctica. Después, bueno, nosotros en todos los partidos hicimos visualizar, creo que es algo muy importante en el voleibol. Y la final fue de locos, ¿verdad? O sea, creo Sí, que fue un fue una locura. partidazo. Séame totalmente sincero, Justin, cuando Limón tiene 2 puntos por partido y están sacando ustedes, o sea, yo creo que a ver, la persona que estuviera en ese gimnasio y supiera que la bola no iba a ir y pensara que la bola no iba a ir a Stanley, o sea, está en otra cosa. ¿Qué pensaban ustedes? Así, séame sincero, ¿qué pensaban Yo lo ustedes? voy a ser sincero desde mi punto de vista, y fue lo que yo pensé en el momento, y ni siquiera fue faltando 2 puntos. Fue en el 14-11 porque me acuerdo muy bien. En el 14-11 Stanley estaba por posición 2 y yo estaba por punta, lo tenía de frente. Y yo dije, me dije a mí mismo, "Ma, él no va a venir a atacar por acá, va a ser una, ¿cómo se llama esto? Como una, pucha, se me olvidó el nombre, una Ah, pistón por el centro. Y fue el ataque que él hizo mucho, mucho durante todo el torneo. Y madre, fue un ataque que era casi imparable, o sea, de verdad era casi imparable. Entonces yo dije, yo sé que no va a venir de frente a mí, pero ¿cómo hacemos para parar eso? Dije yo, o sea, ¿cómo hacemos para parar esa pistón? Y durante todo, bueno, durante el partido de la fase de grupos, a él le gusta hacer mucho una corta atrás. Y yo le pasé diciendo a Keylor, "Mae, agárrese porque en cualquier momento viene esa corta atrás y tenemos que bloquearla, tenemos que bloquearla". Y me acuerdo que fue así, fue 14-11, el 14-12 fue un punto que yo hice, saqué un roce al central de ujú. ellos. Después el 14-13 fue la corta atrás de él que Keylor lo bloqueó. Y después fue la que él hizo la pistón, que era la que, o sea, yo pasé, se lo juro, le puede preguntar a Keylor, ma, esas 2 jugadas, yo pasé diciendo a Keylor todos los partidos. Cuidado con la corta atrás, péguese bastante a mí y la pistón ahí, yo no sé cómo lo vamos a agarrar, pero íbamos a hacer algo. Y entonces sí, la corta atrás él, se la bloquea Keylor y el 14-14 le hace la pistón, pero la bota, la bola cae fuera. Sí. Cuando nosotros hacemos, yo en el 14-11, como le digo, tenía esa duda de cómo íbamos a pararlo ahí, pero en el 14-13 yo dije ganamos, se lo juro, o sea, yo se lo puedo firmar por contrato y yo dije ganamos. O sea, eran ya 2 puntos para el cierre, este, ya solo quedaba, era una bola, o sea, era una bola y yo sabía que donde nosotros empatáramos, Stanley no sé, pero el resto del equipo se iba a venir abajo de Limón. Eso, al menos eso era como lo que yo defendía mucho en ese momento. Eh, Cuando él falla la bola, después nos hace un ataque ya normal, no, Ujú. mentira, nosotros El hacemos el Ace, 15-14. ajá, que fue un saque de Stanley que quedó en la red, lo recuerdo. Ajá.
Y La ya final quedó después viene, 16-14 o 17-15. ya le digo, yo creo que fue un 16-14, por aquí lo tengo, nada más. La final quedó, fue un 17-15, sí, Ajá, por esto, por esto. ok. Fue, nosotros empatamos, no, nosotros le damos vuelta al marcador 15-15. No, 15-14, perdón, arriba nosotros. Realmente no me acuerdo cómo fue. Ah, ese último punto yo le saqué un Rosa Stanley. La bola cayó fuera, hacemos el 15-14 y ya ellos, o sea, sentía mucha confianza en el equipo, ma. Yo decía, ma, cualquiera que levante la bola la va a hacer. Después, él se va al saque, falla el saque, íbamos 16-15 arriba nosotros y ya, digamos, durante todo el torneo, esa fue otra vara. Stanley también, si no atacaba, hacía un muy buen baño atrás del bloqueo y como nosotros le estábamos haciendo triple bloqueo, es un jugador que o sea, los de atrás tienen que cubrir el ataque y tienen que cubrir también los baños. Y donde yo veo que él hace un baño y Córdoba sale de bloquear y la levanta, yo dije, ganamos. O Usted sea, de sabía, verdad, antes de que le mae, pusieran el pase. yo dije, ganamos. O sea, es que mae, es una historia que, no sé, no podía fallar en ese momento. O sea, y donde Córdoba levanta esa bola, mae, a mí ni me preocupó quién le iba a colocar, a mí no me interesó nadie ni quién iba a atacar. Yo nada más sabía que íbamos a ganar y Osvaldo levanta la bola, yo saliendo vuelvo a ver quiénes están en el bloqueo. En ese entonces creo que Limón no era su mejor rote porque estaban los dos gemelos bloqueando, estaba uno de centro y uno por opuesto Ujú. y no son tan altos. Entonces yo nada más a donde salgo vuelvo a ver quiénes son los que me están bloqueando y nada más leía el bloqueo. Yo de hecho me quedé así como porque no sabía dónde se había ido la bola y ya cuando cayó ya la historia creo que eso va a quedar para los libros. Sí, la locura, La ¿no? La verdad, o locura. sea, La un última, sentimiento inigualable, man. sí, eso le iba a preguntar. Cuando usted ya lo vio, no se puede describir, ¿no? Cuando usted ve que la Ah, no, bola cae no, afuera. yo ni sabía qué hacer realmente al Chile, man. Yo ni Sí, sabía sí. qué hacer, man. La última vez, a ver si sabe, la última vez que San José ganó una medalla de oro en sala masculino, ¿cuándo? Mae, lo escuché por ahí, pero realmente no me acuerdo la fecha. Yo diría que el 2014 fue algo así. 2012, sí. De hecho, fueron, 2012, fueron dos seguidas en ese momento, 2011 y 2012. Sí. imagínense, Pero bueno, ya sí, 14 años después 14 años llegó esa, después. esa medalla de oro. Se habló muchísimo, Justin, y con razón, sinceramente, porque de hecho nosotros habíamos sacado ahí unas estadísticas de la fase final y digamos, usted y Stanley en esa fase final hicieron más del doble de puntos que el siguiente jugador, que fue de hecho Brandon Arias, el opuesto de Miramar. ¿Cómo se vive también eso, Justin? Porque yo supongo que es muy diferente como, ok, una cosa es ser como el atacante principal de San José, digamos, y listo. Pero otra cosa es tener al frente a alguien como Stanley que me está obligando a mí a no quedarme atrás, ¿verdad? ¿Cómo es eso también al momento? Y bueno, también ustedes dos están en playa, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es esa competencia? Pongámoslo así con Stanley. No sé si lo ve de esa forma que de repente también lo obliga a usted a subir. Mae, yo creo que realmente creo que la competencia, si usted es un jugador maduro, siempre la va a ver bueno. O sea, de verdad yo creo que al final acaba como usted lo dice, digamos, al haber jugadores tan buenos, usted solo tiene dos caminos, o sea, o subir el nivel o se va a quedar, básicamente. Mae, Stanley es un equipo perdón, Stanley es un jugador muy bueno, sin embargo, yo creo que a nosotros ganamos y nosotros nos destacó mucho todo el equipo, no solo yo. Mae, realmente, o sea, como le digo, de hecho, apenas terminamos el partido, Repetel me hace una entrevista y yo lo que digo es eso. O sea, yo lo que digo es, mae, nosotros somos un equipo. O sea, no solo somos un jugador, puede ser que en un partido juegue un jugador mejor que los demás, pero sin embargo, digamos, yo no ataco si mi compañero no recibe bien. Nosotros no hubiéramos ganado el partido si Córdoba no sale a levantar la bola. ¿Me entiende? Entonces, digamos, al final yo confío más en eso que darme el mérito a mí. Sí creo que mae, soy un jugador súper competitivo, súper ganador. Mae, no me gusta perder para nada, lo detesto. Pero creo que saqué la experiencia que tenía que sacar en el momento que tenía que sacarla.
Creo que ya sí soy un jugador maduro en el voleibol, no tanto de edad, pero sí ya he recorrido muchos países, muchos torneos, muchas representaciones con la selección. Y más, al final todo eso cuenta, ¿verdad? Creo que todo eso se va quedando ahí en el currículo suyo como jugador y en su consciente y en su mente a la hora que usted realmente lo ocupe sacar, ¿verdad? Entonces, yo sí defiendo mucho mi lado individual en eso. Creo que mentalmente siempre, siempre estuve bastante fuerte y sabía que si en algún momento tenía que sacar eso, lo podía hacer, digamos, tenía bastante confianza en mí mismo, y básicamente fue eso. Yo, como le digo, al final me hizo la entrevista y es otra cosa de las que yo menciono y recalco. Durante todo este torneo y antes de juegos, mae, Pablo nos mencionó mucho eso, o sea, que recordáramos que al final y al cabo nosotros tenemos o teníamos una gran ventaja en ese momento de que todos somos jugadores de primera división, o sea, de la liga más grande y a más alto nivel que hay en Costa Rica. Y no solo en primera división, habemos varios que somos seleccionados. Entonces, sabíamos que en algún momento había que sacar eso. Y sí, man, yo creo que la competitividad siempre va a ser tuanis. Stanley me parece un jugador muy, muy bueno, tiene unas muy buenas condiciones, pero yo me respaldo más en ese lado, como no solo yo, también está el equipo y creo que tanto yo en su momento respaldé al equipo como ellos me respaldaron en su momento. Hubieron varias jugadas en donde yo ya estaba totalmente rezagado y hacíamos un ataque por opuesto y salía, hacíamos un ataque por centro y salía. Córdoba hizo un increíble partido, mae, fue un jugadorazo. O sea, ese mae es, hay una que me acuerdo muy bien, hay un lapso del partido en donde él saca, si mal no me acuerdo, como 8 veces seguidas y un Sí. saque de suspensión fuerte. Entonces, digamos, todos estábamos muy metidos en esa burbuja. Entonces, yo respaldo mucho eso, o sea, el trabajo en equipo, como le digo, o sea, yo no hubiera podido atacar si mis compañeros no defienden. Entonces, creo eso, ma. Sí, no, totalmente de acuerdo. Al final, el equipo, ¿no? El torneo de Córdoba fue espectacular. Eh, Mata, por ejemplo, me gustó mucho Nacho el cumplió torneo súper haciendo su bien. trabajo. Keylor, Gianluca, ¿no? O sea, Osvaldo, por hablar como de los que jugaron un poco más, sí, totalmente de acuerdo. Ahora bien, Justin, y la razón por la que está acá. ¿Usted se esperaba ese MVP ya después de todo? Sí, se lo Sí, veía venir, se lo veía venir, sí, sí. sí, sí. Yo creo que el MVP estaba en juego también. Era Stanley o yo, Sí, básicamente. Yo creo sí, que, sí, que el que salía campeón iba a ser el MVP. Entonces, la verdad, sí, cuando gané, yo sabía que yo iba a ser el MVP. Al igual sí. que si ganaba Limón, Stanley iba a ser el MVP. Y ahora Creo bien, que los cuando... dos, Sigue, sigue. no, no, que creo que los dos tuvimos un partido para ser el MVP al final, cualquiera de los dos. Aún así, cuando dicen su nombre y usted va y recoge el premio, ¿qué es lo que le pasó por la cabeza, Justin? Mucho sentimiento de agradecimiento, tanto a Dios como a mi familia. A mí la verdad es que todo, o sea, muchas, muchas, muchas cosas del deporte me han costado mucho. O sea, yo he tenido que hacer sacrificios que yo la verdad no creo que mucha gente hiciera. He tenido que estar presente en muchísimas fechas más importantes de mi familia. Ahorita tengo un hermanito que tiene 6 meses. Yo no estuve en el nacimiento de él. Yo pasé afuera por un mes y medio y yo no nunca lo había visto. Entonces, son esas pequeñas cosas de que al final valen la pena, ¿verdad? O sea, al final, aparte de forjarlo a uno como jugador, lo forma a uno también como persona. Pero eso, o sea, mientras yo caminaba, yo solamente le agradecía a Dios y a mi familia que no paran de apoyarme. O sea, es increíble el apoyo que yo recibo de ellos. De hecho, cuando se termina el partido y nosotros ganamos, yo me voy un rato a una esquina solo a simplemente agradecer, por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, fue eso más que todo. Obviamente felicidad, obviamente eh, satisfacción también, pero más que todo fue eso, agradecimiento. Sí, totalmente. Bueno, pues siempre detrás de un gran deportista, ¿no? Hay otro grupo de personas que lo hacen llegar hasta ahí. Justin, ya para ir cerrando, ¿no? Ya repasamos estos Juegos Nacionales que estuvieron tan buenos, tan emocionantes. Ya medio me comentó un poquito, ¿no? Del vóley playa. En vóley sala sí se mantiene con San José para este 2026. Sí, voy a jugar esta temporada de vuelta con el equipo de San José. Ok, perfecto. Y bueno.
no sé si también por ser campeón centroamericano de playa, pues vendrán otros torneos, ¿no? A nivel internacional, más o menos qué es lo que está como en la mira, ¿no? Para este año. Ok, este año, si no me equivoco, hay Juegos Centroamericanos y el Caribe. Creo que esa es la competencia más importante de todo el año. Igual hay fechas del Tour North Cup durante todo el año, pero la competencia más importante del año es esa, Centroamericanos y el Caribe. Ok, perfecto. Y en voleibol de salas, asumo, ¿no? Que buscan el También, campeonato, ¿no? sí, sí. No, no, sí, sí. Ya. Y no, trabajar como eso, realmente. O sea, el año pasado, no lo voy a mentir, eso fue lo que hicimos. O sea, trabajamos durante todo el año para esa meta. No se dio, pero y sin embargo, no es como que nos vayamos a venir abajo. Va a ser Sí. exactamente lo mismo y aprender de los errores también. Sé que es complicado, Justin, porque usted, ¿verdad? Compite en voleibol de playa y clasificó como campeón centroamericano de playa y demás. Yo todavía tengo lo único que quisiera ver es a Justin en esa selección de voleibol de sala. Me encantaría. ¿Existe la posibilidad? Puede ser, o sea, yo creo que no sé, a mí nunca me gusta cerrar puertas. Entonces, di, porque al final uno nunca sabe qué va a pasar, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo no cerraba esa puerta y a mí también me gustaría en algún momento jugar un torneo de la selección con el equipo de sala. Sí, por supuesto. Y bueno, ya obviamente esa historia también de las más bonitas que hubo en 2025, esa Cele de Sala. Pero bueno, Justin, yo aquí hicimos un repaso bastante grande, bastante bonito. Le agradezco por supuesto por el tiempo, por la apertura, ¿no? A hablar y contar todas estas cosas, como me gusta hacer nada más cuando terminamos los podcasts. Bueno, si le gustara agregar algo, no sé, mira, esto no lo hablé, pero me gustaría, no sé, algo que quedara por fuera por ahí. No, no, yo creo que nada más agradecerle a Dios y ahí a mis familiares por siempre estar. Perfecto, entonces, y bueno, aquí lo tienen al MVP de Juegos Nacionales con San José en 2026. De paso estuvo en el equipo ideal de Primera División, fue campeón centroamericano, o sea, es de todo, ¿no? Justin Varela, así que probablemente nos vaya a dar mucho más que hablar en este 2026 y esperemos también en los años que sigan. Entonces, Justin, muchísimas gracias y bueno, a seguir adelante, que ya, como sabe, vamos a estar dándole seguimiento, por supuesto. Pero y a vos, Juli, por la invitación y a punto de partida también siempre. Un placer estar acá. Perfecto. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida guión bajo CR y bueno, ya empezar a hacer contenido, ¿no? Un poquito ya en mira, con miras a ese campeonato de primera división o campeonato de voleibol de playa y demás. Entonces, muchísimas gracias por escuchar o ver el podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida guión bajo CR y nos vemos hasta la próxima.